Hola a todos, bendiciones con ustedes, Claudia Ruiz Bravo. Y miren, ahora sí me brinqué, yo creo que un mes completo del último video. Normalmente sí intento hacer un video por mes cuando menos y o hablarles de más de un tema. Temas ya saben que o evangelizo o son temas que tienen que ver con leyes de Dios, básicamente. Yo no estoy metida en temas que no tengan que ver con Dios. Todo de lo que hablo en estos programas normalmente tiene que ver con Dios. Y en este día, fíjense que nos tocó un tema bastante acalorado en el que decidí que iba a hacer un video para hablar de este tema, porque llevo muchos años observando este patrón de conducta que va cambiando y me he dado cuenta, un poquito van a entender por qué. Sí, influye mucho mi formación y a lo que me he dedicado por muchos años para poder ser un tanto aguda y profunda con estos cambios generacionales que estamos teniendo, que están confundiendo a los jóvenes, a los adultos, a los papás. No entendemos la gran mayoría, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué se está desquebrajando la familia? ¿Por qué hay tantos divorcios? Eh, mm, ¿Por qué el hombre y la mujer luego no se entienden? ¿Por qué hay hijos luego con atracción al mismo sexo dentro de las casas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de repente en temas en los que no nos damos cuenta por qué es tan importante seguir la ley de Dios? No lo entendemos. No entendemos cómo piensan. Hay temas un poquito generacionales que no vemos qué cambios se han dado. Y vamos a empezar, tenemos que partir de un punto. Y el punto más importante es cómo hemos logrado el día de hoy que la mujer esté peleada con el hombre. ¿Cómo se ha logrado? Voy a platicar un poquito de mi vida, voy a contarles como siempre algo de mi familia, de lo que me tocó vivir de joven, de niña, ¿no? Cómo lo viví, cómo lo experimenté. Pues bueno, vamos a empezar ahí. Ahí empezamos del 1975, un 3 de enero que nace una niña como yo. No es cierto, no les voy a decir tanta tontería, pero más o menos sí, así es mi vida. Y entonces, a mí me tocó vivir, nacer en una familia, pues de clase, pues acomodada, ¿no? Nivel medio, un poquito, puede ser más del medio, en donde la verdad nunca nos faltó, bendito sea Dios, absolutamente nada. Podría decir yo que estábamos consentidos por la vida. Eh, ya les había dicho, mis dos papás físicos matemáticos. Mi papá a la fecha es un físico matemático amado, reconocido, admirado. Eh, lo quieren mucho las personas que lo llegaron a conocer. Y mi papá me dura a mí tal cual 20 años de mi vida. Él muere a sus 55 muy joven, muere de cáncer, pero fue la persona que me formó, era digamos que mi persona favorita. Yo era soy la más chica de tres hermanos, tengo una hermana mayor, un hombre en medio y soy la chiquita. Entonces me tocó realmente ser una hija consentida, una hermana muy querida y sí puedo decir que, pues porque si no lo dicen igual mis hermanos, sí fui la consentida de mi papá. Pero fíjense qué cosas yo empecé a observar desde joven, o sea, esto sí se me hace como impactante. Yo fui una niña desde joven muy inquieta, desde chiquita. Mi abuela era concertista, ya falleció, mi abuela dorada, del lado de mi papá, y ella era concertista, mm, y pues nos iba a dar clases a nosotros. Entonces, pues llegábamos, mi casa estaba llena de instrumentos, había violines, violonchelos, en un principio había también una batería, pero esa mi papá dijo, vaya, en cuanto crezcan los niños, esto va a ser un desquicie, trompeta, flauta de viento, este, órgano en ese momento, íbamos más bien a la casa de mi abuela a aprender piano, y en algún momento, pues ya, el piano ya se vino para la casa. Pero entonces mi máximo instrumento de niña, por ejemplo, era el órgano. Y yo tenía exactamente 3 años cuando llega mi abuela y dice, bueno, ya llegó el tiempo de ponerles unas piezas a los dos.
nietos mayores, entonces le pone una pieza a mi hermana, le pone una pieza a mi hermano. Y como yo tenía 3 años, mi abuela decidió que yo estaba muy chica. Entonces le dije, abuela, no, van a ver porque les voy a platicar todo esto. No, y yo llegué muy chiquita y yo, quiero mi pieza, quiero mi pieza. Y mi abuela, pero estás muy chiquita, quiero mi pieza, quiero mi pieza. Yo sí tengo recuerdos, fíjense, de que se me hacía muy difícil, se me hacía muy difícil tocar el órgano, pero nunca me di por vencida. O sea, a ver, estamos hablando de motricidad fina, entonces mis dedos estaban chiquititos, vean la mano de un chiquito de 3 años, y ahí estaba yo aprendiendo a tocar Cielito Lindo, que a la fecha me encanta esa pieza porque me recuerda que fue la primera pieza que tuve en el órgano. Yo me acuerdo que tuve como abuelas muy hacendosas, muy de la casa, de cocinar delicioso, las dos, ¿no? De cocinar delicioso y de vivir que la comida que ellas hacían era un punto de reunión familiar muy importante. Yo solíamos comer, no me acuerdo si era cada 15 días con mi abuela paterna y era más o menos cada domingo, o sea, sí o sí, a menos que pasara algo más, con la mamá de mi mamá. Entonces, teníamos, bueno, siempre eran comidas deliciosas y mis recuerdos especialmente con la familia de mi mamá, porque ella viene de ser ocho, de, o sea, de tener 7 hermanos, son 8. Entonces, cada comida era como, no sé, como si fuera un bautizo, éramos muchísimos. Mi abuela cocinaba delicioso, se desvivían, ¿no? Las dos, así, se desvivían por hacer cosas deliciosas, por consentirnos cuando nos quedábamos en casa. Si no, mi abuela nos estaba haciendo palomitas con caramelo, nos hacía esto, nos hacía aquello. Y fuimos niños muy amados, niños muy felices, en familia, muy padre, muy bonito. Y cuando yo ya crezco, más o menos, y ya empiezo a ser una jovencita, preadolescente, un poco jovencita, mi casa empezó a hacer, pues obviamente ya mi abuela pues se cansaba más, entonces ya le tocaba a la hija más grande, ¿no? Mi mamá. Eran unas fiestas, estos son mis recuerdos máximos, unas fiestas increíbles en mi casa con la familia. Entonces ahí ya nos jalábamos a mi abuela paterna, a hermanos de mi papá, que él solamente tenía 2 hermanos hombres, ¿no? Hermanos de mi papá y la gran y preciosa familia de mi mamá. Mi mamá siempre fue una excelente anfitriona, eh, le encanta a la fecha, es algo que le gusta cocinar. Y yo tuve la bendición junto con mi hermana de que mi mamá tuviera la paciencia de sentarnos a los 3 hijos chiquitos, así, en una barrita y, o sea, a ver, Mari, tú me vas a ayudar y vas a rallar el queso. Tú, Clau, me vas a ayudar y vas a picar esto. Y nos tuvo desde muy chiquitos, o sea, ya nos enseñó a picar, a esto, a aquello. Y para mí la cocina es como de los recuerdos más hermosos que yo tengo de niña. Me acuerdo que hay una carne muy especial, únicamente que es de un pueblito de Guanajuato, delicioso, en donde le llamamos carne enchilada. Seguramente tendrá a lo mejor un nombre especial o algo así, pero así es el nombre. He visto algunas variantes en Torreón, en Coahuila, como en la zona norte de México, pero con esta versión de carne en ningún lado. Entonces, yo siempre fui una chava un poquito rara, como chapada a la antigua. Mi abuela me acuerdo que sabía tejer y yo quiero aprender a tejer. Y hacía, no sé, como ciertos chales y cosas preciosas, que tenía que tejer cosas a mano. Y yo quiero aprender, yo todo, siempre he sido una persona que quiero aprender muchas cosas. Ese es un poquito mi carácter. Pues ahí me tienen yo con la abuela, entonces, y siempre adelantada, si se fijan, adelantada a mis tiempos. Pues bueno, en este momento, pues yo tenía unos 11 años, 12, todavía no alcanzaba bien la estufa, 11 debo haber tenido, porque me acuerdo que tuve que usar una silla y soy la más chica de tres. Entonces le dije, oye, ma, ¿cuándo me haces la carne enchilada? Y la respuesta de mi mamá era, un día de estos, mijita, porque era una carne muy laboriosa. Y a ver, mi mamá era mamá de tres, mi papá sí era, siempre que quería tener muy cerca a mi mamá, este es mi recuerdo. Y sí, cuando se iba a aventar una comida así, nosotros ayudamos y todo, pero cuando eran fines de semana en los que no íbamos a ver a la familia,
Mi mamá tal vez decía muchas gracias cuando mi papá le llevaba o a comer unos tacos o íbamos a comer pizzas o pedíamos pizzas en la casa, cuando veíamos que se, algún partido de tenis, que siempre les gustaron mucho a mis papás. Entonces, cuando él descansaba, cuando ella descansaba y demás decía, ay, voy a descansar. Entonces, ay, Claudia quiere carne enchilada. No, 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 me la voy a brincar. Y entonces, yo me acuerdo que le dije, me seguía diciendo un día de estos, hasta que ya me canso del un día de estos y le dije, mamá, yo la voy a cocinar. Y tú me vas a decir cómo se cocina. Ay, no, Clau, es muy laboriosa. No me importa, yo lo voy a hacer. Tú me dices cómo. Yo me acuerdo que tenía que hacer varios chiles, desvenarlos, sacarles todo lo que les tenía que sacar y esto, aquello. Pues yo acabé cocinando mi primer guiso alrededor de mis 11 años. Ya obviamente pues no me dieron chance de prender el horno, nada por el estilo, pero lo metimos. Mi hermana y yo siempre fuimos como, o sea, amamos a la fecha la cocina. Entonces, es seguido que nos juntamos en casa de mi hermana o que vienen a comer aquí a mi casa, donde estoy con mi mamá. Claudia, tú me vas a cocinar esto, aquello. Nos encanta toda la variedad de comida y mi hermana sí se obsesiona y dice, no, quiero sacar esta receta perfecta, exquisita, entonces saca libros de todas partes del mundo, los manda a pedir a donde sea, ¿no? Así sea, alguno que ya descontinuaron, ella quiere el libro, nos ponemos a hacer postres, comida salada, todo, absolutamente todo, entradas, todo, todo, nos encanta. Entonces, pues así ha sido un tanto nuestra vida que a veces amigas que no saben cocinar, Claudia, va a venir una persona súper especial, exitosa, importante. Porfa, necesito que tú vengas y me hagas toda la comida. Necesito entradas, todo nice, comida, todo y todo impecable. Por favor, ahí voy. Me ha tocado enseñarle a cocinar a varias amigas mías. Y fíjense que yo me acuerdo joven que me empiezo a dar cuenta que era a lo mejor de las pocas o muy pocas amigas que sabía cocinar. Empecé a ver que amigas pobres tuvieron que meterse a cursos de cocina, esto, aquello, para aprender, pero yo tuve la bendición que a mi mamá le tocara, que le dieran clases de cocina, de alta cocina a mi abuela y mi mamá se metiera. Entonces le tocaron esas clases de alta cocina, ella tiene una memoria privilegiada, se aprendió todo, empezó a hacer sus recetas y mi abuela, la abuela que tengo de Guanajuato, ya no necesitó clases de alta cocina, pero mi abuela también cocinaba, uy, delicioso, ¿no? Delicioso. Entonces, bueno, al final de todas las cocinas de todos lados, pues de allí vengo yo. Entonces muchas personas, Anita, cuando haces chiles en nogada que le quedan, qué cosa, porque es una receta poblana muy especial que no tiene todo el mundo. Anita, ¿cuándo nos haces queso relleno? O sea, mamá de cada lado iba escogiendo y era chistoso cuando una vez mi mamá está en la universidad y sale el rector y dice, oigan, ¿cuándo nos invitan a comer? A ver, ¿quién hace los chiles en nogada? Y mi mamá, yo. Bueno, pero ¿quién es la persona que hace el queso relleno, mi mamá? Yo. ¿Quién es la persona que hace y toda mi mamá? Yo. Y pues, o sea, ya le empezó a dar pena a mi mamá diciendo, uy, qué vergüenza. Pues bueno, Ana María, que está esperando, invítenos a comer. Mi mamá siempre ha sido un excelente ser humano y fíjense, yo empiezo a ver, fíjense los fenómenos que empiezo a ver. Empiezo a ver los fenómenos de las mujeres. ¿Por qué fui yo la persona favorita de mi papá? Yo este tema del machismo, obviamente, que llevo peleándome toda mi vida, porque tengo una personalidad como opuesta al machismo. Yo tengo recuerdos que el otro día estaba escribiendo en redes, aquí se los pongo y ahorita entro en más detalles. Yo me acuerdo de tener exactamente, estaba chiquita y mi papá era mi máximo. Yo tenía una admiración tremenda por mi papá y por mi mamá. Eran como las personas más importantes para mí. Y yo me acuerdo a mi papá diciendo, estábamos chicos, habremos tenido, no sé, yo dos, mi hermano tres, estamos muy pegaditos, ¿no? Tres, mi hermana cuatro, ¿no? Así, muy pegaditos, y de repente, papá, ¿quién saca las pantuflas debajo de mi cama? Mi papá ya listo para dormirse, ¿no? Se ha acostado en la cama. Y éramos los tres, yo. ¿Quién, llena este bote grande de agua y me lo llena todo? Yo, nos peleamos.
llegó un momento en el que ya no se peleaban mis hermanos y únicamente era yo. Yo iba corriendo feliz a sacarles las pantuflas de mi papá abajo de la cama, a llenarle el agua, o saber qué necesitaba mi papá. Mi papá fue el papá más consentidor, o sea, nos dio todo. No fue un papá, digamos, de estar viendo cómo derrochaba dinero con nosotros. Y claro que sí tengo recuerdos en los que yo decía, ay, mi pie me duele, son los menos, ¿no? Pero diciendo, ay, con mis tenis, ¿no? Ay, me duele el pie, se me hace el pie de chinita. Clau, espérame tantito y dentro de una semana ya te compramos tenis. Fíjense cómo fue. Mi mamá tenía ganas, los dos se conocieron siendo físicos matemáticos. Mi mamá tenía ganas de entrar y ponerse ella también a trabajar. Pero entonces le dije a mi papá, a ver, yo tengo un puesto muy importante, ¿no? Aquí en la facultad. Y si tú entras, a mí me va a afectar un poquito a nivel trabajo. Pero si tú quieres y es tu deseo y te mueres de ganas, pues adelante. Entonces mi mamá dijo, no, dijo, está bien. Y mi mamá de alguna forma también tenía muy en claro que ella no quería trabajar hasta que su último hijo estuviera dentro de la escuela y en algo que pudiera ser complementario un poquito entre lo que ella hacía y la casa, no descuidar la casa. Entonces, y luego les platico como yo, inclusive hoy a la fecha, he retado y he cuestionado mucho a mi mamá y cosa que le cuesta trabajo, ¿no? Yo ya ven que fui precoz en muchos casos, en muchos aspectos, entonces, para ir a la escuela no fue la diferencia. En cuanto yo vi a mis hermanos que iban a la escuela, ya se iban, yo volteé y le dije, mamá, y yo dije, ¿cuándo voy a ir yo a la escuela? Mi mamá, "What? Pero tienes 2 años, apenas hablaba y sí podía hablar bien. Y tienes 2 años, no, Clau, tú estás muy chiquita, y quiero ir a la escuela y no sé qué. Mamá, no, Clau, estás muy chiquita. Y entonces, llegó un día, saludamos hacia la directora de la escuela del kinder, donde estaba mi hermano y mi hermana, y yo le doy la mano a la directora y le digo, mami, cuídate mucho, yo me voy a portar muy bien. Y así entré yo a la escuela desde mis 2 años. Entonces fui una niña precoz. Yo me acuerdo que a mí sí me daba paz saber que yo estaba en la escuela. Mi mamá nos fue siguiendo, cuando menos a mí me siguió hasta la carrera prácticamente, qué cosa. Ahí ya no me hace gracia, ¿no? Ya no me hace gracia ser la hija de la Miss, ¿no? Ahí no me hace gracia. Pero en el kinder, en la escuela, yo era la única niña que tuve mamá de tiempo completo, porque si cualquier cosa decía, voy con mi mamá, ¿no? Ah, me da la... voy con mi mamá. ¿Qué es esto? Voy con mi mamá. Entonces tuve mamá ahí todo el tiempo. Mi mamá es una persona súper dulce, súper tierna. La gente que la quiere, la gente que la conoce, la quiere. Y entonces, ya que les cuento esta parte, yo me acuerdo justo a mis 23 tengo mi primer trabajo. Entonces, me meto, me llaman de un kinder y me dicen, oye, ¿te interesa? Yo sí. O sea, yo lo primero que quería hacer era trabajar. Fue lo que me tardé en cuanto acabé mi carrera. Hasta mis 23 hice mi seguro social, o sea, la verdad es que nunca dejé de chambear. En cuanto hice mi seguro social, que yo era maestra de prepa abierta, mm, se vieron en dificultades como para tener a alguien más que sustituyera, me quedo yo allí. Justamente a mis 20 años pierdo a mi papá, fue difícil para mí, perdí por ahí unos mesecitos en la carrera, no estaba tan cercana a Dios, siempre fui una niña de mucha oración, muchas cosas, pero por ahí ya de mi adolescencia me destrampé un poco, o sea, vaya, era rebelde, vanidosa, creída, ay, qué vergüenza, pero era todo eso, o sea, me sentía que era, ¿no? O sea, como, súper importante y la gente que me rodeaba no me ayudaba nada, entonces sí era una persona muy superficial. Entonces todo eso me costó. Yo creo que por eso me costó tanto trabajo la muerte de mi papá, porque no estaba cercana a Dios, no era humilde, no era sencilla. Pero entonces fíjense que eso me ayudó y entrar a la carrera me ayudó como a volver a bajarme un poquito de mi nube. En la carrera era todo un poquito más normal, tuve amigas, amigos, fue de las épocas más padres, la prepa, la universidad y entonces allí me acuerdo que mm, luego me metí de mis de kinder. Y yo me dediqué a observar muchos patrones de conducta que yo veía, mucho.
Yo estaba enfocada en que yo quería hacer que los niños y las mamás que estuvieran ahí conmigo, yo quería que su vida fuera más fácil en todos los aspectos. Toda la vida desde muy chiquita, fíjense cuántos años tenía cuando cuidé al primer niño. Yo tenía 3 años y cuidaba a un niñito de año y medio y yo era como su mamá. Lo tomaba de la manita y no, Mari, no, aquí no, pero tenía 3 años. Fui una niña muy precoz. Entonces, cuidaba a los niños en esos sentidos. A nosotros fui cero precoz. Siempre una niña muy propia, tímida. En la vida daba pie a algo. Si alguien estaba o estará interesado en mí, ellos tienen que hacer todo. Yo sí soy una mujer chapada a la antigua. Nunca voy a llegar y hola, ¿cómo estás? Yo soy Claudia. Dame tu teléfono. ¿Ah? No, no, nunca. Nunca me van a ver haciendo eso. Si alguien quiere, soy una mujer tímida y la cosa es por el camino a la antigua. No soy cero moderna, ni lo seré, bendito sea Dios. Entonces, regresando un poquito a esto, el chiquito allí yo lo estoy cuidando y no sé qué. Y entonces, soy Miss de Kinder, me tocó cuidar y en serio formar en muchos aspectos a mis sobrinos, a mis primos. Cuidé a muchísimos primos míos y ni qué decir a mis amadísimos sobrinitos, ¿no? Ahí estoy. Y para eso he leído muchos libros, porque creo que es muy importante, ¿no? Estar formados, entender muchas cosas y muchas cosas también te las enseña el laboratorio de la vida. Ser Miss de Kinder no tienen una idea cómo me ayudó. Fui Miss de Kinder durante 4 años y el tener el contacto permanente con los chiquitos, de todo lo que yo había estudiado, yo veía qué cosas sí se aplicaban y sí podían funcionar con los niños y ellos solitos me enseñaron muchas, muchas otras cosas. Yo veía qué se podía aplicar, qué se podía prevenir, qué era lo que le podía decir a los papás. Yo invertí muchísimo tiempo de mi vida, orgullosamente lo digo, quedándome al final dentro de la escuela dándoles muchísimas citas a los papás. Me pedían muchas citas porque yo llegaba y les hablaba mucho. Mira, a tu nene le pasa esto, al tuyo aquello. Y entonces sentían que tenían una persona con la que se podían desahogar, que los escuchaba y que bendito sea Dios les podía dar buenos consejos, ¿no? Así cuando digo en las redes, ¡ay! Los solteros no pueden hablar de los matrimonios o las que no han tenido mamás no pueden hablar de los hijos. ¿What? ¿Cómo por qué no vamos a poder? Si tenemos ese don, si estudiamos y lo aprendimos, leímos, hemos sido autodidactas, como quiera que haya sido el camino, claro que por supuesto, ¿no? Y más si nuestra ayuda da frutos. Pues ahí me tienen, mi primer año de Miss de Kinder fue precioso, porque todas las mamás me dijeron, Claudia, queremos que abras una escuela y te vamos a seguir. Si tú abres una escuela, te vamos a seguir. Bendito sea Dios, Dios tocó muchos corazones, muchos papás entendieron que no hacían bien, qué tenían que modificar, qué se tenía que hacer para que esos pequeñitos vivieran felices y para que ellos disfrutaran de sus hijos. Una etapa preciosa. Y entonces, a partir de ahí empecé a observar muchas cosas. Por ahí platiqué una partecita que aquí quiero repetir. Cuando yo tengo a una mamá, me tocó dar, di muchas cosas. Desde que fui Miss de tiempo completo, di estimulación temprana musical, di clases de inglés a las pulguitas, ¿no? O sea, eran chiquititos, pero allí iba su Miss de inglés. Di en 3 lugares diferentes porque resulta que les encantaba mi clase. Entonces, de este centro de Estados Unidos que trajeron la franquicia a México, pues ya estuve en todos, Claudia, ven, ven, ven. Llegó un momento en el que dije, no, no me da la vida, no puedo ir a tantos, entonces me quedo con estos 3 centros. Me fue realmente muy bien y me encantaba. Toda la vida me ha encantado lo que hago. Pero en este caso sí fue de mis trabajos más bonitos porque amo a los niños. Entonces, ellos lo sienten, entonces ahí van los chiquitos y te platican, te abren su vida, son muy dulces. Cuando yo daba estimulación temprana musical es mucho darles ritmos, enseñarlos a vocalizar sus primeros cantos. Yo luego tenía a directores de teatro, ¿no? Ahí con sus hijos y estaban felices. Yo decía, ay, qué vergüenza el director de teatro, pues felices con sus clasecitas y mm, fíjense qué triste cuando yo de repente estoy sentada dando las clases, la termino y claro, tengo a mi bebé de años 6 meses y ya vi que ya abrieron la parte de lactantes. Yo me acuerdo de esto, fíjense, me acuerdo. Yo habré tenido, sí, tuve 23, 24, 25, 26, sí, no, pues entré antes, a los 22 y cachito,
A los 22 entré, porque estuve 4 años. Me acuerdo entonces de mamás diciéndome, es que Claudia, no sabes, estoy desesperada, ¿no? Ya quiero regresar al gimnasio. Y yo me quedaba helada y decía, híjole, ahí me fui dando cuenta, a ver, me tocó ver estas escenas muchas veces. A mí me gustó el ejercicio, pero no quiere decir que me voy a obsesionar tanto con mi aspecto que mi hijo va a acabar estando desplazado y yo lo voy a usar como una pesa, ¿no? Para hacer ejercicio. Todo esto llegué a ver, ¿no? Ver a las mamás haciendo sus abdominales con el bebé duro y dale, a ver. Yo jugué con mis sobrinitos muchísimo y hacía 1000 veces más ejercicio, ¿no? Pero mi centro está en ellos, no en que yo adelgace, en que yo tenga el cuerpazo. Ahí es donde me di cuenta que empezamos a tener así como que el cambio radical muy feo y no estamos entendiendo nada. Me tocaba ver a mamás en diferentes casas que iba visitando por amigas, fiestas, reuniones, en su carriola, todas vestidas deportivo, y yo veía que ese bebito no tenía más de 1 año, y llevando al bebé con una fuerza así de, ¡puf! ¿No? Pero como diciendo, listo, o sea, estoy en mi caminadora y lo que estoy haciendo es que estoy empujando este carrito que pesa tantos kilos y me va a dar un cuerpazo por estar a cierto ritmo. Cada vez que yo volteaba a ver esas escenas, me daba una inmensa tristeza. ¿Qué quiere decir? Que ahí empezó una reprogramación a la mujer. Y tanto, número uno, fíjense otra cosa que me tocó vivir que se me hizo muy fuerte en muchos lugares. Yo evangelizo desde el 2013. Voy a casas, les cuento a muchas personas mi testimonio. Bendito sea Dios, ha tocado muchos corazones mi testimonio, porque platico un poco de mi vida desde que soy niña, como soy muy, muy pegada a Dios. Como de repente digo, híjole, este camino es muy doloroso, ¿no? Mejor me vuelvo superficial y vanidosa, me voy por ese camino. Y luego ya a mis 37 años, Dios me toma otra vez de regreso con él y entonces mi vida vuelve a dar un giro muy fuerte. Da mi giro otra vez muy fuerte y entonces a Dios me convierto en mi centro y las mismas personas que les tocó vivir un poquito parte de mi conversión, que sí fue algo muy aparatoso, vimos milagros como muy aparatosos, vaya, no, no cabía duda que Dios me estaba llamando y aunque yo me quisiera hacer tonta, no podía. Llegaban personas y decían cosas súper raras, ay maestra, yo conozco a su hija, ay, yo la vi, estaba llena de luz. Luego se decían igual niños chiquitos y yo decía, ay, ¿cómo que luz? ¿De qué me están hablando? ¡Qué nervios! Entonces, así fue como varias gente empezó a ser testigo de que algo a mí como persona me había pasado y que Dios nos llama a muchos. Unos a lo mejor es un poquito más aparatoso y otros no tanto. Pero en realidad lo importante era, ¿no? Ya mucha gente, y esto, a ver, se los voy a ir platicando. Yo a personas les decía, bueno, ¿no crees en Dios? No, soy muy racional. Ok, vámonos por el camino de la ciencia, vámonos a lo científico. Entonces te invito a que te compres un ramo de 12 rosas, cómpratelo. Y de esas 12 flores bajo la misma temperatura, ponle 6 flores a un altar que tengas de la Virgen o de Dios y toma esas 6 con la misma temperatura, el mismo lugar exacto, idéntico, pero que esas 6 sean para ti. Haz eso, pon esas 6, pon esas 6. Cuando la gente veía que se echaban a perder las otras rosas que habían dejado, así las 6 que habían dejado a un ladito, y cuando veían que las 6 rosas que habían puesto en el altar de la Virgen o de Dios, que bueno, el altar a la Virgen siempre es el altar de Dios porque ella está consagrada a nuestro Señor con la crucecita que tiene aquí la Virgen María, nunca ha tenido una sola aparición en donde no está o embarazada o cargando al niño en brazos. Entonces, pues siempre es exactamente lo mismo. Y pues bueno, como tal entonces, veían este tipo de cosas las personas y muchísimas conversiones, conversiones porque se dan cuenta que Dios nos escucha. Seguramente a todos, todos los que somos de misa diaria, rosario diario, eh, hablamos el mismo idioma y cuando no entendemos algo nos ponemos en oración. Decimos, mira, Señor, me la estoy pasando así de mal por esto, esto y esto, y no entiendo a lo mejor a esta persona, no sé si esta persona siente lo mismo que yo, no lo sé,
pero sí, sí, ilumínalo y dile que vaya por el camino a la antigua, Señor. Entonces, tú te das cuenta, Dios te va poniendo cosas en el corazón. Dices, ay, no quiero esto, ya hice un coraje. Ok, Dios dice, pues yo sí quiero. Rezas y normalmente no eres tú, normalmente no eres tú. Dios te va guiando y te va marcando pauta. Y entonces, me toca el momento en el que veo amigas y me dicen, oye, Claudia, ¿puedes venir a mi casa? Me tocó conocerte por el testimonio que diste. Me invitaban a veces 50 personas, muchas personas, y nos tocaba vivir cosas bastante aparatosas, siendo un poquito como testigos de la fuerza de Dios, con niñitos, con mujeres adultas, con todo. Y pues bueno, obviamente todo esto, todo lo que me llegó a pasar y demás, lo hablé con las cabezas de mi iglesia, porque sí fueron cosas algo aparatosas, entonces ya iba, hablaba, con guía, con director espiritual, con todo esto, para que todo sea de la mano de Dios. Y me dieron permiso de platicar mi testimonio, no todo el tiempo, de vez en cuando, y cuando era necesario, lo platicaba. Me tocó muchas veces llegar con amigas a las que llegaba y les platicaba un poquito, y me invitaban a comer a sus casas. Fui a muchas casas y normalmente mi tarea era muy bonita porque llegaba con ellas y hablarles de Dios, hablarles de Jesús, de la Biblia, de un poquito de Dios que espera de nosotros, de ellas como mamás, como esposas, dar un poquito de guía, ¿no? Cuando me dicen, ay, Claudia, me cuesta esto trabajo, esto y esto, con mi suegra, con esto, con los demás allá. Y en eso, bendito sea Dios, me dejó ser instrumento durante muchos años. Y digamos que en esa época, ¿qué hice yo? Bajé muchísimo mi trabajo, cómo trabajaba, y me metí de lleno a los temas de Dios. Evangelicé, me metí de lleno y luego dije, uy, pues ya no se puede, entonces listo a trabajar, que mi trabajo siempre me ha encantado, pero mm, cada vez que yo tuve, por ejemplo, una propuesta de matrimonio, yo tenía muy en claro y le solía decir al hombre, el tema de la mujer, esta fue la forma como yo siempre pensé. Yo siempre he pensado que la mujer, en el momento que hay un proveedor, y el proveedor puede al 100% con la casa, eh, la mujer debe de ser el apoyo, el soporte. Eso normalmente eso es donde yo veo que la mujer está en el lugar idóneo y el hombre en el lugar idóneo. Y les voy a contar también como las quejas típicas de varias mujeres y los sufrimientos de varios hombres. Mm, pues bueno. Yo normalmente siempre lo que yo dije es, quiero trabajar, quiero estar de tiempo completo en mi casa. Yo no quise invitar realmente a mi mamá, o sea, yo no quise invitar de irme a la escuela y yo trabajar y tal, la veía yo agotadísima todo el tiempo, pero a ella le gustaba, pero yo pensaba diferente por todo lo que yo iba viendo allá afuera. Y yo sí pensaba ser una esposa de tiempo completo, pero en dado caso que mi esposo tuviera cualquier problema, pues yo iba a estar allí. Y sí iba a tener como algo que saber hacer, una carrera, un algo, para poder trabajar y apoyarlo por si él llegaba a tener alguna crisis. Esto creo que es muy normal y pues la vida da muchísimas vueltas, no importa en qué situación estemos, uy, de que nos va en todo bien, la mujer también tiene que tener la mentalidad de que somos un equipo, el hombre y la mujer, y que la mujer también tiene que cuidar muchísimo del hombre en muchos aspectos. Pero hay cosas, fíjense, que a mí me tocaron vivir, que también las voy a platicar. Por ejemplo, de una prima muy querida. Eh, Mi prima tenía como al esposo proveedor, que no solo le iba bien, le va súper bien a la fecha. Y me acuerdo que voy a cenar con mi prima y de repente su esposo, muy lindo, me dice, Claudia, es que yo no entiendo. Llega tu prima y me empieza a reclamar y yo, no me empieza a reclamar, mi prima le va a hacer reclamona, me dice, pero yo la veo así con cara o con ojeras, no sé qué, y, y yo me quedo muy enojado porque llego del trabajo y digo, ¿qué? ¿Cómo crees que me recibes con esa cara? No sé qué. Y miren, les voy a decir aquí algo que es real, porque yo lo viví. Me tocó ser Miss de Kinder por 4 años y mis horarios, imagínense, mis horarios de Miss, yo era maestra de chiquitos, 15 nenes de 3 añitos y tenía solamente una nana que me ayudaba. La nana normalmente pues se llevaba a los niñitos, a lo mejor me ayudaba un poquito a servir la comida,
Tal vez yo no lavaba trastes, pero yo estaba a cargo de 15 niños. Mi vida no es nada diferente de familias promedios del 1900, ¿eh? Nada diferente. Y yo tenía el horario únicamente porque me los traían bañaditos, peinaditos, ta, ta, ta. Yo básicamente pues servía, a lo mejor les daba de comer, ¿no? O sea, estaba pendiente, que lloraban, los apapachaba, lo que fuera, pero estaban conmigo de 9 a 2, o sea, vean los horarios, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 horitas. Y luego que yo era bastante inquieta, me gustaba dar otras clases en la tarde, entonces que era como tipo, eran casi casi que aeróbics, ¿no? Pero no eran aeróbics, entonces, pongan ustedes que trabajaba 2 horas, o sea, 7, ¿no? Acababa hecha un trapo, o sea, de verdad acababa hecho un trapo. No tenía yo que arreglar mi casa, ¿no? Llegaba yo, tenía ayuda. Bueno, comida sí, eso siempre me ha gustado hacerla yo con ayuda, pero siempre yo. Y yo acababa y decía yo, híjole, o sea, llegaban los viernes y yo de verdad no tenía ganas de salir. Cuando me tocó trabajo de tiempo completo de oficina, que me encantaba ya haciendo estudios de mercado, más o menos pues en lo que salía de mi casa a las 5 de la mañana, ¿no? No, a las 5 me levantaba y ya estaba lista yo 7 de la mañana más tardar saliendo para que no me tocara tráfico y trabajaba más o menos a la altura de Palmas, bastante lejos. Entonces me iba y mm, tenía horarios de 9 más o menos a 6 y me esperaba un poquito hasta las 7 para poder regresar a mi casa ya no con tanto tráfico, ¿no? Ya hasta su casa que la tiene en Coyoacán, me regresaba. Y entonces yo me acuerdo que que el cansancio que yo recordaba haciendo estudios de mercado, yendo a visitar clientes, mis análisis, no sé qué, yo me acordaba, pues porque nunca he sido mamá, nunca he sido esposa, nunca he sido ama de casa, nunca he vivido con nadie, y entonces no tengo idea, ¿no? No tengo idea qué es eso. Yo me acuerdo mm, que yo comparaba los dos escenarios, el de ama de casa y el de trabajar full time, y sí me daba cuenta que era más pesado el trabajo de ser un ama de casa. Esto a mí me ha servido para ser sensibles luego a los esposos. Yo soy o sea, yo soy anti machismo, o sea, vaya, para mí a lo que le llaman machismo es como debe de ser, ¿no? Y para mí el feminismo no existe sino las mujeres que son femeninas, ¿no? Que somos femeninas y que hacemos un gran equipo. Sí, a veces creo que no se entiende bien todo el trabajo que sí recae en la mujer, en especial en aquellos niveles en donde la mujer no tiene un apoyo, ¿no? Como lo tuvo mi mamá, como lo tuvieron mis abuelas, ¿no? En donde la mamá hace todo, sí son las grandes cabezas de la familia. Y en algunos casos atípicos, a ver, les va, mi abuelo iba del lado de mi mamá, iba a trabajar y de repente él llamaba porque, a ver, eran muchos, con mi mamá eran 8 hermanos. Entonces, por más ayuda que tuviera mi abuela, que tenía normalmente a 2 personas que la ayudaban, y pues iban creciendo y los hijos iban ayudando, sí, al final, sí estaba ahí un poquito el tema de, mi abuelo decía, las cosas no se hacen con el delantal, se hacen con las manos. Y mi abuelo entonces llamaba a todos, que todos tenemos que ayudar. Ese también es el recuerdo con mi papá y decía, a ver, aquí no hay privilegios en la casa y todos van a tener que aprender a hacer todo el quehacer. Entonces van a tener que aprender a tender sus camas, van a tener que aprender a hacer los baños, todo. Van a tener que aprender a hacer todo porque, aunque tengan quien les ayude, tienen que aprender a hacer la limpieza de la casa. Entonces, este tipo de disciplina me tocó y un papá que sí o sí nos levantamos para ir a la escuela a las 6 de la mañana todos los días y los fines de semana que tendrán que haber sido relativamente más tranquilos. Mi papá que sí tenía el chance de que nos íbamos al club y hacemos esto, hacemos aquello, vamos a misa los domingos, tal y cual. Mi papá nunca dio chance que tuviéramos un horario más allá de las 8 de la mañana. Y siempre hubo mucha estructura. Cuando hay estructura en la casa, pues entonces hay felicidad interior. Si no hay estructura, hay infelicidad, van a haber tiraderos en la casa, se les va a hacer pesado todo.
No nos dejaba dormirnos más allá de las 10 de la noche. Mi papá era dormilón, porque a ver, calculen 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, nos mandaba a dormir a las 10, pero no le hacíamos caso, seguíamos platicando, ta, ta, ta. Mi hermano, el de en medio, siempre fue rebelde con los horarios como es hoy mi mamá. Yo no me di cuenta que mi mamá era rebelde con los horarios hasta que vi que murió mi papá. Yo me puse muy mal, miren, tuve que ir a terapia. Porque yo le decía a mamá, mamá, son las 10, tienes que ir a dormir. Yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Imagínense que yo tenía que dormir y luego que descubro que mi mamá era idéntica a mi hermano, ¡ah! Me quería dar algo. Resulta que salimos a mi papá, mi hermana y yo, y a mi mamá, mi hermano, pero para mí era un misterio. Ya me dijo mi terapeuta, bueno, ¿no te gusta cómo vive tu mamá? Cámbiate de casa. Híjole, me costó mucho trabajo todo eso, fue muy difícil para mí aprender a respetar un poco a mi mamá y a estar pegando así. Somos súper musicales. Mi hermano entrenando su guitarra a las 12 de la mañana. Yo, ay, tengo yo las dos partes. De repente soy desvelada, madrugadora, de las dos cosas, ¿no? De las dos tengo. Pero, y adaptable. Pero cuando muere mi papá cambiaron muchas cosas en mi vida, muchas. Luego, para no desviarme del tema, yo me acuerdo que una crítica fuerte que a mí me hacían es, claro, claro, tú eres la consentida de mi papá porque de todo le decías que sí. A lo que él decía lo hacías. Yo tengo un recuerdo de sentir un increíble amor, admiración y satisfacción de poder consentir a mi papá. Yo entendía perfecto todo lo que hacía mi papá, ¿no? Que era el proveedor, ¿no? Que trabajaba, que todo. Lo que no supe hasta muy grande era que mi mamá ella quería trabajar sí o sí. Y le pagaban 3 pesos por trabajar, pero ella quería trabajar. ¿Y saben qué fue lo que yo entendí? Que a mi mamá ya le habían metido el chip de tienes que trabajar. Mi mamá y sus amigas, todas tuvieron como la bendición de estudiar. Mi abuela, por ejemplo, a ver, fíjense, de mis dos abuelas, yo tuve una abuela concertista que tocaba precioso. Y por el otro lado tuve una abuela que estudió para ser secretaria y nunca ejerció. Lo estudió creo que un ratito, fue donde conocí a mi abuelo, me parece, en un laboratorio y ella nunca regresó a trabajar. Entonces yo empecé a ver cómo, fíjense, dentro de mi familia, ojalá que esto no lo vea nadie de mi familia, una tía que fue, me parece la única que no estudió, ella ya empezaba con complejos. Y saben que yo estoy en contra de esa mentalidad, ¿no? Yo veía mucho como una mujer, a ver, con que una mujer sepa cocinar delicioso, se te acaba, te pasa algo en viudas, qué sé yo, se pierde todo, ¿no? A ver, a mí me tocó vivir esto en mi familia, ¿eh? O sea, verlo en mi familia, a mí no vivirlo, pero de tener grandes fortunas de 4 bisabuelos, ver cómo, pues creo que los cuatro, los cuatro, perdieron todos el dinero, bastante jóvenes. Se murió el abuelo, quién sabe qué pasó con la fortuna, Dios dinero, todas las viudas tuvieron que salir adelante como pudieron. Entonces sí creo que la mujer tiene que tener cierta formación, pero yo soy una fiel creyente que se nota una diferencia increíble entre la mamá de tiempo completo y la mamá que trabaja y que está con los hijos. Porque van a educar a esos pequeños o van a estar bastante abandonados en la casa. No importa cómo sea tu personal, no importa que sacaste a la niñera de Cambridge, no importa, no importa dónde la sacaste, pero, y también a veces cuando a las mamás les falta formación, están dentro de casa, si no tienen como que esos pininos importantes bien desarrollados, tampoco van a saber exactamente a veces cómo formar a sus hijos. Conmigo llegan una cantidad de personas. Yo he querido de verdad de ayudar muchísimo a las familias. Esto ahorita lo voy a pasar a todos los grupos donde evangelizo y donde llegan mamás muy tristes y me dicen, Claudia, tengo una hija con atracción al mismo sexo. Y yo, ¿qué pasó? A ver, platícame. Uno, ¿en dónde estudia? ¿Cómo son sus amigas? Pues bueno, déjenme decirles que hoy cada día es más común para mí recibir a mamás que tienen a hijas feministas y que las hijas
quieren a lo mejor obligarse a odiar a los hombres, eh, quieren no tener un esposo, muchísimas ya no se quieren casar, muchos hombres y mujeres ya no se quieren casar, ya no quieren tener hijos. A ver, les estoy hablando de una familia, fíjense, en mi familia somos exactamente, del lado de mi mamá nada más, 8. De la primera, digamos, generación de edad, ¿no? Que estamos entre nuestros 50, 40 y tantos, ¿no? Así, eh, varias tuvieron hijos. ¿Quieren que les cuente cuántos primos tengo hoy en edad que no se quieren casar? Los voy a contar, no voy a decir nombres, ¿no? Pero voy a pensar en una, no, tengo dos, no, él sí se salvó, una que no, que están en edad perfecta, ¿no? Una, dos, tres, mm, cuatro, cinco, seis, siete. Y no me cuento a mí porque yo siempre dije, ay, quiero esto y quiero aquello. Y pues bueno, me he seguido por el camino por el que Dios me vaya mostrando. Entonces yo digamos que no es de que no me quiero casar. Dije, quiero encontrar un hombre bueno con el que pueda hacer una familia bonita. Pues cuando menos ahorita que me acuerdo son 7, yo creo que son más, 8, que tienen miedo a tener familia. Fíjense, jóvenes, algunos que ya están viviendo en pareja, tal y cual, o casados, pero no quieren hijos o ni siquiera tienen novio. Y dentro de mi familia de valores súper católicos y demás, 8 que dicen no queremos bebés. Entonces yo tengo hoy a mis sobrinos, que son 2, y prácticamente no tienen primos de su edad, son muy pocos. Sí es muy fuerte, impacta, pero cuando alguien intenta alzar la voz, ¿qué es lo primero que le dicen? Ah, no. Entre nosotros mismos empezamos a contener a la persona, ya decirle que está mal. Oye, no, tienes que hablar más suave. ¡Eh! ¿Cómo crees que dijiste eso tan fuerte? Uy, te viste muy mal. Fíjense que no. Es un momento de poner límites. Estamos viviendo una era que es totalmente antibiología, ¿no? No tiene nada que ver con la biología, en donde estamos perdiendo al líder. Y cuando no hay un líder de una manada, ¿qué pasa? La manada se pierde. Si no tenemos tal cual, y les estoy hablando en el lenguaje más importante, un macho alfa como cabeza de una familia, la mujer normalmente tiene que mm, apaciguar ese espíritu latente, fuerte, directivo y decir, yo no soy la que está dirigiendo esta manada, es él el líder, quien nos va a dirigir. Él va a marcar el tiempo, va a marcar el rumbo y yo no es que no sea nada. Vaya, el trabajo de la mujer es súper fuerte y súper importante. El hombre no se embaraza, el hombre no cuida y no equilibra a la familia, el hombre no consiente, el hombre ayuda, forma, acompaña todo, pero la mujer tiene un papel muy importante. Y si ustedes se fijan, la mujer normalmente tiene un temperamento un poco más dominante o no que quiere estar porque educa a la mujer. Pero la mujer, cuando entiende dentro de un matrimonio dónde está su papel central, no es en educar y en estarle dando chanclazos al esposo, en escuchar su dirección, nunca corregirlo en público, el esposo nunca corregir o ridiculizar al esposo en público, ¿no? Y ya donde nadie los ve, listo, pueden hablar en silencio y ponerse de acuerdo. Sí es súper importante entender que la voz y el mando lo tiene el hombre y que si el hombre se equivoca, la mujer no va a andar haciendo correcciones y, ay, mi amor, qué bárbaro y que no sé qué. O la mujer dominando al esposo es lo peor que puede suceder. Cuando una mujer domina al esposo, ahí hay muchísimos casos de atracción al mismo sexo, fíjense, que es así. Y llegan y Claudia, ¿por qué esto está tan mal? Ah, no, fíjate, es que mi esposo, híjole, pero rebabas, me salió Claudia, hace esto, no, yo no lo dejo, entonces lo regaño. Oye, enfrente de las, sí, claro que sí. Oye, ¿y tú cómo eres físicamente? Pues no soy muy dulce, no abrazo mucho, no doy besos, no soy tierna. Todo arreglo, tengo el pelo corto, el pelo raso, corto, y no, fíjate que no me arreglo tanto y tal y tal. Todos esos detalles tienen que ver con la feminidad de la mujer. El arreglo, la dulzura, la comida rica,
la limpieza dentro de casa, la planchada de la ropa, el hacer diferentes cosas bonitas y cosas que también vas a compartir con tu esposo, ¿no? Actividades que van a hacer juntos. Ay, no, fíjate, mi esposo es el que hace esto. Yo, ay, no, 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 qué flojera. A mí me da pero si la esposa te invita, obvio, mujer, que vas a ir allí. Y si tú tienes alguna actividad bonita, invita a tu esposo. O sea, hagan cosas bonitas juntos, ¿no? Pero un poquito de los dos, no absolutamente todo lo que haga el esposo, el novio que tú conoces te van a gustar y viceversa. Pero obviamente sí hay que tener el tema de la compenetración y decir, ok, a él le gusta hacer todo esto, qué padre. Ok, en esto somos afines, qué emoción, no voy a tener que, uff, no voy a sufrir con esto y esto, porque tenemos la misma idea de la comida, la misma idea de esto, la misma idea de la salud, la misma idea del ejercicio, esto, qué padre, no voy a sufrir. Pero todo eso lo van a conocer cuando se conozcan, ¿no? No, no va a ser nada por adelantado. Me interesa esta mujer, bueno, quiero saber entonces cómo piensa. Pero para eso tengo que hablarle frente a frente para conocerle que ella me conozca a mí si es que me interesa, ¿no? Y lo que yo les puedo decir es, vamos a ver ahorita el Chicharito, que nos dijo, a ver si esto les suena escandaloso. Y es verdaderamente preocupante que hoy en día nos escandalicen este tipo de cosas. Vamos a ver qué dijo el Chicharito, que tiene realmente preocupadas a las personas. Y vamos a ver aquí opciones, Sure Sound, aquí vamos, estéreo, ok. Y nos vamos a ir con el Chicharito. Todos lo vamos a escuchar. ¿Cuáles son las palabras tan escandalosas del Chicharito? Lo escuchamos. Aquí miren, justamente me detengo aquí. No sé si alcanzaron a ver la cara de la mujercita cuando dijo limpiando que hizo. ¡Oh! Digo, a ver. ¿De aquí a cuándo limpiar? ¿Es algo humillante? ¿Es algo doloroso? ¿Es algo ofensivo? Ay, espérenme, espérenme. Aquí nos está pasando algo que está ya, algo aquí que se me brincó. Miren, ya estamos aquí, ok. Bueno, en ningún momento yo no vi nada ofensivo, ok. A ver, si el Chicharito está corriendo con el balón, pateando esto para que salga por acá el gol, el otro, el no sé qué. ¿Qué tiene de ofensivo, digo yo? Tomar un trapo, limpiar, ordenar, sacudir, tender una cama, cocinar, vaya, lejos de que sea algo malo, yo creo que a muchas de nosotros nos gusta. Yo soy una persona que además ama el jardín, amo las plantas, me gusta estar metida y me gusta ver todo bonito. Entonces, normalmente cuando nos suele gustar la casa, estamos pensando, uy, eso no está lindo. Bueno, ahora hay que pintar acá. Uy, qué bonito, vamos a ordenar allá. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Eso cuando nos gusta el hogar. Fíjense que hay algo muy importante que no han entendido muchas personas. No puede existir en una misma manada un macho alfa y otro macho alfa, porque entonces eh, no existen dos, porque uno, la manada pierde el rumbo y porque se van a acabar peleando hasta que se maten, se vayan o uno de los dos machos huyan. Esto es lo que ocurre normalmente en las manadas de los changos, de los que somos los más parecidos.
Cuando se llega a escapar un chango que rechazaron, no sabemos por qué, de alguna otra manada, y llega y quiere entrar a una nueva manada y es un macho dominante, ¿saben qué van a hacer? O van a matar a ese macho o lo van a correr. Entonces, ¿por qué, Claudia, hoy tantos matrimonios se están disolviendo? Porque las mujeres de hoy en día se están convirtiendo en un macho alfa. No puede haber dos machos. Fíjense ahora de una plática muy fuerte que tuve con un cliente, platicando, un cliente internacional extranjero. Y nos pusimos a platicar un poquito como que de estos temas. Y me decía ella, es que, bueno, ella sin conversión, y me dice, bueno, es que en realidad los problemas de hoy en día son porque, pues no importa, cada quien puede escoger el rol que cada quien quiera. Fíjense, esto me dice, ¿no? Es una mujer si quiere tomar el rol masculino que lo tome, y si el hombre quiere tomar el rol femenino que lo tome. Pero el chiste es que no eh, el hombre y la mujer tomen el rol femenino o el hombre y la mujer tomen el rol masculino, porque ahí es donde van a chocar, Claudia, me decía ella. Yo, con una cara como de mucho impacto, dije, no, ese no es el tema. La mujer tiene que volver a tener el rol femenino y el hombre volver a tener el rol masculino. Fíjense que mi hermana vive en un lugar donde hay más judíos que de cualquier otra nacionalidad. Entonces voy con ellos y observo mucho. Soy una persona que observa mucho. A lo mejor más de lo que hablo, observo. Y yo observo, observo, observo. Me encanta cada vez que voy en el lugar en el que veo a mi hermana, que tiene dentro este restaurante, es esto, aquello, amenidades, tal, tal, tal. A veces nos vamos a comer al restaurante del mismo conjunto en el que vive. Y me encanta ver eh, que están todo el tiempo las mujeres embarazadas, siempre veo bebés. Y saben qué triste me recuerda a lo que yo veía de niña. Yo siempre estaba viendo mujeres embarazadas, veía carriolas, veía bebés, y ahora vemos únicamente carriolas, pero con perros adentro, sin bebés. Y esto es un poquito lo que empezamos a ver, que es muy triste, un cambio de generación. A mí me contaban de los bebés, de los planes que tenían, y hoy haciendo estudios de mercado, me hablan de sus perros, de todos los planes que tienen, pero ya no de bebés. Esto es algo muy triste, y por aquí tenemos también a Eduardo Verástegui, que déjenme ver si me puedo meter por aquí a su X, y les voy a leer un poquito de lo que él ha subido. X, vamos a ver. Eduardo, Eduardo Verástegui. ¿Y cómo se le avientan a él también? Eduardo Verástegui, vamos a ver, aquí está, X Eduardo Verástegui. Vamos a ver si nos mandan al X de Eduardo Verástegui. Miren, aquí tenemos sus tweets. Tal vez hace 2 horas, hace 3 horas, tal vez podamos hacer esto. Sí, fíjense que sí se puede. Ok, a ver si lo logro así. Si ya logro y me meto a sus tweets, va a ser más fácil. Y dice aquí, vamos a meternos, a meternos. Sí, sí se puede. Ok, sí se puede y sí se puede. Muy bien. Sí se puede. Ay, pero voy a ver que sí es el actual. No, ¿saben qué se me hace que no? No sé de qué depende. Bueno, vamos a ver si nos podemos meter a sus tweets como yo estaba aquí. Ok, a ver si nos da una probadita de lo que estamos viendo. Y ahí va. No sé por qué cuando me intento meter por aquí me manda como otra cuenta, o solamente veo algo con mi ley. Voy a compartir. Vamos a ver aquí. Compartir es esto. Share. Vamos a ver aquí. Eduardo Verástegui ya nos pone buenas noches. Listo. Nos pone esto, ok. Luego nos pone, a ver, un movimiento. A ver, nos alboroten, ok. Nos habla de la castidad. Uy, a lo mejor sí lo logré. Vamos a ver, intenta de nuevo. No me da chance. A ver, iniciar sesión. A ver si me da permiso de iniciar sesión. A lo mejor así sí. A lo mejor así sí. Y ahí vamos entonces a mi X. Listo. Ahora aquí.
Como lo solo, ay, mira qué raro. No me pone lo de aquí luego, luego, pero vamos a ver si seguramente tengo algo de, a ver si Eduardo no sale aquí luego, luego. No lo sabemos. Es Eduardo. Dice, querida familia, ok. A ver si podemos entrar a su X. Vamos a ver si lo logramos. Ok, buenas noches. Miren, sí. Aquí está, aquí está. Y vamos a ver quién, cómo lo empiezan a criticar y qué es lo que él dice. Voy a ver si les puedo aumentar un poquito, pero bueno, se los voy a leer. No pasa nada. Aquí pone de la Virgen, de un video muy esperado por muchos. Muy bien. Y vamos a ver aquí México. Uy, no. Ya volví a hacer mis tonterías. Uy, no. No. Aquí está. Uno estaba aquí, ¿no? Aquí está. Y sigo, no me he ido. Y templanza, modestia. Bueno, luego les voy a estar poniendo cosas que le escribe. Ahorita me interesó mucho estos tweets, de dónde lo acabaron criticando. Muy fuerte. Me di cuenta en cuántas redes sociales había. Ay, luego sigan este videíto. Muy bonito. No sé si ya les puse. A ver, estoy trabajando. Sí, me parece muy importante. Vamos a ver acá. Mm, Vamos a empezar con esto que me parece importante. Fíjense. Aquí voy a poner stop share porque voy a volver a compartir. Necesito ponerle audio. Aquí, sound, share, pero quiero sonido, entonces ya me respeta el sonido, entonces ya me da chance, ya comparto. Vamos a ir, Eduardo, ¿qué nos dice? Ponerlo. Hola, ¿qué tal familia? Aquí Eduardo Verástegui. Les cuento que en los últimos minutos he recibido mucho hate en las redes sociales. He recibido muchos mensajes también, muchas llamadas de mi familia, de mis amigos cercanos, de mi equipo de trabajo. Y me han hecho ver las cosas con mayor claridad. Y es por eso que estoy escribiendo un mensaje que voy a subir a redes sociales donde voy a aclarar todo y también voy a ofrecer una disculpa. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal familia? Aquí Eduardo Verástegui. Bueno, ya se nos está repitiendo, fíjense, él habla de ofrecer una disculpa, pero en realidad cuando yo me pongo a leer esto dije, no tiene por qué ofrecer absolutamente ninguna disculpa. Vamos a ver exacto qué es lo que nos dice antes de esto. Dice, el hombre es la cabeza del hogar porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5,23. Si aunque a muchos no les gustó, esto lo dice Dios, no yo, no una ideología humana. Pero me quiero ir directo al que dijo, fíjense aquí. Está aquí tomando varias cosas lindas de la Biblia y de las enseñanzas al final que tenemos. Fíjense, vamos a ver aquí qué dice Eduardo. Dice, no confundamos las cosas. Ser feminista es abrazar una ideología basada en la mentira. Ser femenina es abrazar tu naturaleza arraigada en la verdad. La feminista grita porque quiere poder. La femenina ama en silencio, construye en paz y vence con amor. La feminista compite con el hombre. La femenina lo complementa sin renunciar a su dignidad. Una ideología pasa, la verdad del ser permanece. Yo no promuevo el feminismo, yo celebro a la mujer femenina auténtica y valiente, a la que no necesita parecerse al hombre para brillar, porque brilla con luz propia y tiene además la capacidad sagrada de dar vida a otro ser. Viva la mujer, de verdad. Viva la Virgen de Guadalupe, viva México, ánimo. Bueno, nos dice esto Eduardo y también nos dice por acá, bueno, solo hay dos sexos. Fíjense por qué se le aventaron. Solo hay dos sexos, masculino y femenino.
Son diferentes, sí, pero su complementariedad tienen un poder único. Juntos pueden dar origen a una nueva vida. Esto no es ideología, es biología, verdad y belleza. En un matrimonio, el hombre, claro, tiene la última palabra en casa. Aquí se vende un chiste, dice mi papá la tenía en nuestra casa, lo que usted mande, mi reina, y mi mamá feliz. Bueno, a mi mamá eso no le tocó, sí era la última palabra lo que decía mi papá, a total. Y luego pone aquí, está trabajando, bueno, esto es algo diferente, aquí nos está hablando de algo que me gusta mucho. Aquí él se pone a apoyar un poco lo que dice el Chicharito, ¿no? Y donde aquí dice, pues bueno, Verástegui sugiere que las mujeres deben encargarse solo del cuidado del hogar. Pues para eso estamos hechas. A ver, yo les pregunto a todas las mujeres que les toca en algún momento cargar bolsas, tabiques, tal y cual, ¿estamos hechas para ese tipo de labor? Pues el hombre. ¿No? Luego dicen aquí, critican a Verástegui por comentarios machistas, prefiero una mujer femenina que una feminista radical. Yo me pregunto si esto es un comentario machista o es un comentario con cimientos en la verdad. El tipo de vida que hoy conocemos está cimentado en este tipo de vida, o sea, en la forma en la que trabajamos. Y bueno, luego aquí, fíjense, esto lo vi el otro día y me parece súper importante, ¿no? Cuando dicen, revela que no terminó su licenciatura. A ver, si ustedes tuvieran idea de la cantidad de personas que han sido autodidactas en su vida y los niveles de conocimiento exceden por mucho a los demás, así tenemos hoy a un Eduardo Verástegui autodidacta, en donde luego les voy a subir qué autores y personas que hoy admiramos tremendamente del mundo de hoy en día son autodidactas. Y la forma de conocimiento en la antigüedad fue así. A ver, yo no aprendí inglés en la escuela porque era súper burra y me daba la peor flojera. Lo aprendí yo sola. Yo perdí los chances para poderlo aprender en la escuela, pero cuando entré al trabajo dije, tengo que aprender sí o sí. Empecé a tomar libros, a hablar en voz alta, a hablar con toda la gente que hablaba en inglés en mi cara para empezar a estudiar. Cualquiera que lee, que conoce, que escuche a Eduardo Verástegui, sabes, uno que tiene una memoria privilegiada, te habla de todo tipo de temas, es un hombre culto, anda de acá para allá, sabe de todo, te habla de lo que sea, y es un hombre que muchas personas admiramos y que yo lo veo como el único líder mexicano que hace algo por México, a quien yo estoy súper agradecida de poder estar afiliada en Partido Movimiento Vía México. También aprovecho aquí para decirles que por favor entren y se afilien a este movimiento. Yo ahí estoy, ahorita estoy con muchas personas, digamos que presionando, apoyando y demás. Ahora vamos a leer esto que dice Eduardo Verástegui, vamos a ver, dice. Si Dios me concede la gracia de casarme y formar una familia, me encantaría hacerlo con una mujer, verdaderamente. Bueno, espérame, porque si no, aquí nos vamos a tardar un poco más. Pero bueno, sí les quería decir aquí al final, aquí yo estoy aplaudiendo y diciendo, bravo, Eduardo, qué bien todo lo que nos explicas. A mí me parece bien. Realmente los haters que tiene Eduardo Verástegui sí son impactantes porque se trata de un mexicano que está rompiendo y está yendo por el camino de lo correcto. O sea, es ahí, está yendo por el camino de lo correcto. Síganlo en redes sociales, síganlo en X. Y yo en breve ya haré un programa que va a ser únicamente para dar a conocer el Partido Movimiento Vía México, los pilares, videos en donde Eduardo habla de estos temas, algunos cafés que nos han compartido, de algunos temas, todo eso se los voy a ir compartiendo, pero les voy a dejar aquí en comentarios. Váyanse a la parte de comentarios en YouTube y o si yo lo subo por Facebook, ahí escríbanme, Claudia, yo estoy interesada y quiero entrar al partido Movimiento Vía México en el que Eduardo Verástegui es líder. Y ya les voy yo compartiendo un poquito de todos el camino que ha tenido Eduardo Verástegui para que lo puedan seguir en redes, para que sepan un poquito más de él y de su trayectoria. Y yo con todo esto que les he dicho me despido. Digan sí a la feminidad,
Mujeres cocinen, ya saben, a todas mis amigas a las que les he enseñado a cocinar, que las quiero muchísimo. Algunas que luego se les olvida la cocina, unas que tuvieron que tomar clases de cocina y a las que no cocinan, es una parte fundamental de la unión de la familia, del apapacho, de consentirse, de estar en el centro, de estar todos juntos. Es algo hermoso. Yo es de las cosas que disfruto más cocinar. No estoy casada ni nada y me encanta, pongo música, así hago todo lo que me gusta y digo, ay, qué padre, ¿no? Es momento de cocinar y de hacer algo rico. Invito amigos, yo normalmente en mis cumpleaños y demás siempre hago yo la comida, nunca rento, no pido. O sea, yo digo, si voy a hacer una taquiza son mis tacos deliciosos y es esto, no me importa que me mate, pero lo hago porque es algo que me gusta y sé que la comida une. El limpiar la casa es necesario y pues bueno, sí, obviamente que sí dejo un poquito la tarea de tener un tanto la conciencia el hombre de que el trabajo de casa es muy pesado. Si hay la suficiente ayuda, pues ahora sí que ni por qué llorar. Es más, yo he conocido a mujeres deprimidas que yo las he diagnosticado porque tienen quien les haga todo. Entonces no estamos diseñados para eso. Si tienes quien te haga todo, pues vete a hacer ejercicio, corre acá, ponte a hacer la comida, o sea, haz cosas tú o ayuda al mundo, ¿no? Ayuda al mundo, pero no te quedes ahí. Ay, Claudia, me duele la cabeza, ay, tengo no sé qué. Pues cuéntame tu rutina. Ay, no me levanto más o menos tarde, luego pues prendo la tele, luego pues bueno, espero que llegue mi esposo, bueno, le sirvo la comida que ya cocinaron, y luego pues otra vez me siento a ver la tele, pues por eso te duele la cabeza y por eso estás triste y por eso estás deprimida. Sí tenemos que estar activos, tenemos que estar en el día a día, mujeres siempre bonitas, toda la vida mis amigas, Claudia, ¿por qué hasta para ir al mercado sobre ruedas sales así? Pues porque sí tiene que ser. Miren, yo no tengo esposo. Entonces, mujercillas, si ustedes encima tienen un esposo y dicen, ay, no, bueno, pues es que yo ya me casé. No, con más ganas tienen que estar hechas un cuero, echando tiros. O sea, no es un tema solamente personal, es un tema para los demás, el respeto, es pues la limpieza, la belleza, la higiene. O sea, ¿para qué estamos purificando a toda la gente que nos ve? Es una opción, todo es una opción. Quiero estar fodongo, lo elijo, quiero estar arreglado, lo elijo. Quiero no mover un dedo, lo elijo, quiero estar activo, lo elijo. Son elecciones. Entonces, yo llamo a todos a estar activos y a promover un mundo con amor, dentro de la verdad, dentro de las leyes de Dios. Espero que algo de todo lo que les platiqué les haya quedado claro. Mujeres que son amas de casa, siéntanse orgullosas, que están haciendo un excelente papel, que como sociedad lo necesitamos. Y mujeres obsesionadas con el éxito, con que les aplaudan, con que las volteen a ver. La grandeza de una mujer está en el darse y en el amar. Y normalmente una mujer que hace muy bien, digamos que todos estos puntos que ya toca, es una mujer amada, respetada y muy, muy querida. El único problema que puede llegar a tener es que sea señalada por el exterior, no por quienes la rodean. Entonces les mando lluvia de bendiciones, cuídense mucho. Con ustedes, Claudia Ruiz Bravo.